Muy bien, muchachos, vamos entonces a ver esta vez la clase de la hematopoiesis, que esencialmente es la clase de cómo se forman las células que vimos en la clase anterior de la sangre. Una clase bastante bonita, bastante interesante. Me parece a mí que usted volverá a ver algo de esto cuando dé sus clases de hematología. Así que bueno, todo esto le sirve para complemento, ¿no? Lo que yo sí le voy a tratar aquí de enseñar es las diferencias morfológicas que le ayudan a usted a identificar los distintos precursores. Bien, la hematopoiesis es un proceso que ocurre constantemente en nosotros. O sea, todas las células de la sangre son constantemente reemplazadas por precursores que existen en la médula ósea. O sea, dentro de todos nuestros huesos, en el tuétano, en el bone marrow, hay lo que vemos aquí a la derecha. Todo ese montón de precursores que son lo que eventualmente maduran, se diferencian y se especializan y van a formar entonces los precursores, o mejor dicho, van a ser los precursores de las células maduras que nosotros tenemos en nuestra sangre. Esto que usted ve acá, o sea, todas las células de la hematopoiesis se derivan del mesodermo, en este caso el saco vitelino, que me imagino que usted conoce bastante bien de sus clases de embriología. La hematopoiesis en un principio ocurre en los bebés, no son bebés, son en los fetos, ocurre en un principio en el hígado y en el vaso, en el segundo trimestre, o sea, más o menos hasta la semana 25, 26 por ahí. A partir de ese momento, el hueso se desarrolla y ya tiene su médula ósea con la función de producir los precursores de las células de la sangre. Entonces, esta es la médula ósea, ¿no? La médula ósea, no se estresen, la médula ósea es muy avanzada para ustedes. La médula ósea es el nivel de residente de patología. Tienen que tener ojo y tiempo para poder verla bien. En la médula ósea hay dos cosas. Hay elementos formes, que son la sangre, con sus precursores, y hay grasa. Dependiendo de qué tan viejo es el paciente o el individuo, la médula se va infiltrando con más grasa, ¿no? Esos son cambios del envejecimiento normal. Pero en la médula usted identifica un montón de cosas. Estas grandototas acá, que son los megacariocitos, que yo les decía que son células multinucleadas fisiológicas normales. Realmente no es que son multinucleadas, sino que su núcleo es multilobulado y le da esa apariencia de multinucleación. Pero aplica, ¿no? Te ve también un montón de precursores mieloides, ve precursores eritroides, que son estos que son más negritos. Lo cierto es que aquí encuentra varios estadios de la maduración de las distintas líneas hematopoyéticas, ¿no? Entonces, gran parte de la identificación de estos precursores requiere del uso de otro tipo de tinciones, porque morfológicamente usted verá que esto es como una ensalada. O sea, usted no puede decir a ciencia cierta con H&E qué es qué y qué no es qué. Digo, por ejemplo, ve estos megas que son gigantescos, sí los puede decir con seguridad, pero no puede diferenciar entre esto y esto. Entonces, para eso es que se usa el inmuno, por eso es que esto requiere ya de un nivel más avanzado, ¿no? Por lo tanto, yo no pretendo que el estudiante de histología maneje esto, pero sí maneja las individualidades de cada una. Ok, entonces, vamos a ver en esta clase los precursores de los eritrocitos, los granulos, los monocitos y las plaquetas, que ya conocimos en la clase de la sangre. Cada una tiene su respectiva poiesis, ¿no? Que es lo que usted lee acá abajo, ¿no? Ocurre sobre todo en la médula ósea, y en el caso de los linfocitos ocurre en los órganos linfoides, que veremos en la próxima clase. Entonces, en el hueso usted tiene la médula ósea con las células madres, que van a dar origen básicamente a dos líneas. La línea mieloide, que da origen a los granulocitos, a los eritrocitos, a los neutrófilos, monocitos también, y la línea linfoide, que es la que da origen a los linfocitos B y los linfocitos T al final de los estadios de la maduración. Actualmente estos acá te van a dar las células plasmáticas también, que eso ya lo repasamos bastante bien en el taller. Bien, hablando un poquito de estas células madres, usted sabe que estas células madres tienen la capacidad de diferenciarse, depende del estímulo, en distintos componentes, ¿no? La división es asimétrica, porque la célula madre se divide en una hija y se divide en otra célula madre, o sea que retiene su capacidad de ser célula madre. Entonces, las células madres se pueden identificar gracias a antígenos en su superficie.
es un principio bastante similar a los que yo les he hablado de la inmunohistoquímica, pero esto ocurre con anticuerpos fluorescentes en una técnica que se llama la citometría de flujo, ¿no? La citometría de flujo es la que se usa sobre todo para identificar las leucemias. ¿Qué tipo de leucemia es? O sea, ¿cuál es el blasto precursor que le da a esa leucemia X características? Eso no es materia de su curso, nada más para que sepan que existe. Parte de eso también se explica con los trasplantes de médula ósea, que se dan sobre todo para las patologías neoplásicas, nuevamente las leucemias, también ciertos linfomas, y que eso se estudia. Por ejemplo, tú agarras un ratoncito, lo radeas, o sea, le emites radiación, al ratoncito se le daña un precursor y entonces tú tienes médulas con precursores eritroides dañados, precursores mieloides dañados, y entonces ahí tú identificas qué tipo de daño es el que te afecta a qué precursor, y entonces tú le puedes dar terapia blanco para, por ejemplo, reponerle los eritrocitos, por decirles algo, ¿no? Eso forma más o menos el principio de las terapias blanco, pero para yo poder ir a dar una terapia blanco, yo tengo que tener un paciente idealmente enfermo. Entonces, por eso es que en los laboratorios se generan ratoncitos defectuosos, por así decirlo. Eso es más de cuestiones de biología, eso no es tanto de mi curso. También los cultivos celulares que yo les he mencionado ya en otras clases te sirven para identificar qué citoquinas son las que promueven las distintas líneas de hematopoiesis. Esas son generalidades, ¿no? Para que ustedes sepan cómo se estudia esto. Bien, en la célula madre va a haber una célula hematopoética original, que está representada por esta que tienen acá, ¿no? Una célula indiferenciada. Esa célula indiferenciada es en determinado momento estimulada y se va a diferenciar entonces en dos líneas principales: la línea linfoide, que no vamos a hablar mucho de ella hoy, y la línea mieloide, que es la que sí vamos a ver. Entonces, vean en ese sentido. Las células de la sangre tienen principalmente dos líneas: la mieloide significa mielo, de médula, y la linfoide. ¿Ok? Entonces, la célula original, o sea, la célula madre, está por ahí normal, parqueando dentro de la médula ósea, y ella solamente se va a estimular a diferenciarse y dividirse en X línea específica cuando se ve estimulada por una cuestión que ya hemos hablado anteriormente, que son los factores de crecimiento, también llamados mitógenos. Bueno, cuando hablamos de las células hematopoieticas se les llama unidades formadoras de colonia, y cada unidad formadora de colonia tiene su respectiva línea, ¿okay? Va a haber una para eritroide, va a haber una trombocítica para los megacariocitos, que son las plaquetas, va a haber una línea granulocito-monocito, y va a haber otra línea linfoide, ¿no? Que te va a dar origen a los distintos tipos de linfocitos. Eso se descubrió con los ratoncitos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú le fregas la línea eritroide al ratoncito y descubres que puedes reponerla con, por ejemplo, una unidad formadora de línea eritroide. Tú le fregas la línea linfoide al ratoncito y le das una unidad formadora de corona linfoide, y bueno, a grosso modo, esa es la base de cómo se estudian este tipo de medicamentos que te ayudan a reponer líneas deficientes. O sea, te ayudan a, por ejemplo, la eritropoyetina es el ejemplo clásico, ¿no? Se descubrió de este modo, o sea, porque la eritropoyetina es exógena, o sea que se administra desde afuera, o sea, no la produce el paciente, y entonces te ayuda a producir línea eritroide. O sea, todo se fundamenta en este tipo de estudios, ¿no? Bien, las células precursoras, sobre todo de la sangre, por lo general se conocen como blastos. Un blasto es una célula anormal. No deben haber blastos en la sangre. Cuando hay blastos en la sangre, te indican que algo malo está sucediendo. Claro, ¿no? Eso va por gradaciones. Tú debes medir el porcentaje de blastos en sangre, que eso se hace con equipos automatizados, también se pueden hacer con cuentas manuales. Y por ejemplo, tienes pacientes que tienen un blasto en sangre 1%, 2%, 3%, cuando coloquialmente o históricamente se dice que 20% de blastos en sangre ya te hablan de que tú tienes una leucemia, o el paciente en este caso. Los blastos son los precursores, sobre todo de las células hematopoyéticas. Sí hay otros blastos, pero históricamente se usan es para hablar de las células hematopoyéticas, ¿no? Lo importante es que cuando tú me pones a mí un blasto eritroide, un blasto linfoide, un blasto de monocito, morfológicamente todos son igualitos, ¿no? Todos parecen linfocitos grandes, células con un solo núcleo, granotote, poco citoplasma,
por lo menos no tienen gránulos, pueden tener. Y bueno, tienes ese blasto diferenciado que necesita un microambiente ideal, que por lo general lo encuentra en el hígado, en un principio, o el vaso, y después en la médula ósea. Y ese blastito es estimulado por cosas que ya conocemos, ¿no? Factores endocrinos, paracrinos y yuxtacrinos, que le ayudan a diferenciarse en las diferentes líneas mieloides y linfoides, ¿no? Diferentes líneas hematopoyéticas, ¿no? En este caso, estos factores, adivinen qué son, las unidades formadoras de colonia. Ok, tienes entonces un blasto indiferenciado, por ejemplo, se diferencia en mieloide, ¿no? Y CSF son las distintas unidades formadoras de colonia. Entonces, si es eritropoyetina, se va a diferenciar en la línea eritroide, ¿no? Si es trombopoyetina, se va a diferenciar en línea de megacariocitos, trombo de megacariocitos, ¿no? Si es mieloide, si es monocítica, va a línea de monoblastos, y así va. También hay línea granulocítica, ¿no? Hay distintas líneas que son las que determinan el distinto tipo de diferenciación. Entonces esto lo vamos a ver uno por uno porque, resumiendo en este cuadrito, es muy tedioso. Pero lo interesante es que van como una célula indiferenciada, una célula madre pluripotencial que da origen a todo esto. Y de hecho, el cultivo de estas células forma parte de la regeneración, ¿no? de la parte esta de emisiones regenerativas, de las células madres del cordón umbilical. Yo no soy experto en eso, entiendo más o menos la mecánica de cómo funciona, pero bueno, ya ustedes con esta base pueden leerlo por su parte y entender cómo funcionan estos asuntos. Entonces, ya les he hablado de los factores de la unidad formadora de colonia, ¿no? No hay mucho que decir de esto, se leen esto después con calma. Y bueno, ustedes verán que en los laboratorios se crean de forma artificial estos factores, ¿no? El más conocido es la eritropoyetina, que se genera de forma artificial y sirve para reponer las cuentas en sangre de los rojos, ¿no? Entonces, yo les he dicho que se forma en el riñón, pero si tú quieres ser más fino, se forma en las células endoteliales peritubulares del riñón. Son cosas curiosas, ¿no? Del mismo modo, también hay línea trombopoyetina para los pacientes que tienen cuentas bajas de plaqueta. Va a haber unidades formadoras de colonia de granulocitos para los pacientes que tienen deficiencia en los neutrófilos, por ejemplo. Hay unidades estimuladoras de monocitos, por ejemplo, para los pacientes que tienen deficiencia en los monocitos, y así te vas. Hay bastante. Después se rellena este cuadro con calma. Entonces, la médula ósea como tal, ¿no? La médula ósea usted la puede dividir básicamente en dos elementos. La médula ósea roja, que es la que tiene los elementos hematopoyéticos, y la médula ósea amarilla, que es sangre, que desde un punto de vista es lo que usted se come en el tuétano, células hematopoyéticas y grasa. Cuando nacemos, nuestra médula ósea está llena de pura hematopoiesis, pero cuando vamos envejeciendo, usted verá que de roja se va convirtiendo cada vez en amarilla, o sea, se le va metiendo grasa, y eso es normal, eso es un proceso normal del envejecimiento. Entonces, en la médula ósea roja, el tejido conectivo que la soporta es un tejido conectivo tipo reticular, porque ya tú sabes que estos son sitios de alto recambio celular. O sea, las células aquí viajan constantemente, van y vienen, por lo tanto requieren un tipo de estroma reticular, y los capilares que tú encuentras acá son los sinusoides, capilares sinusoidales, que son los que tienen la mayor tasa de recambio, ¿no? Tú vas a encontrar en el estroma unos fibroblastos especiales que se le llaman las células estromales, que son las que te sintetizan esta red de tejido conectivo reticular y son las que te mantienen entonces el estroma de la médula ósea. En esa matriz tú también vas a encontrar colágeno tipo 1, vas a encontrar también protoglucanos y por ejemplo fibronectina, ¿ok? Tú también encuentras en la médula ósea los eritrocitos que ya cumplen sus 120 días, ya son eritrocitos con membranas celulares más inestables, que por lo tanto van a ser fagocitados por los macrófagos para que sus elementos sean reciclados para nuevos eritrocitos, sobre todo la hemoglobina. La médula ósea es uno de los sitios de destrucción de eritrocitos, pero el principal sitio es el vaso. Entonces en la médula ósea, ¿qué tú encuentras? Hueso, en este caso es hueso maduro, que ustedes lo conocen bien, ven las láminas, ven los osteocitos, encuentras grasa, que usted la conoce bien, encuentras estos sinusoides que con este momento no son tan fáciles de distinguir, y finalmente encontrarás todos los elementos hematopoyéticos, que son los que nosotros vamos a tratar de ver a lo largo de esta clase. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? La misma imagen, nada más que con más aumento tú ves aquí los capilares sinusoidales llenos de sangre. Tienen que ser sinusoides porque recuerden que la médula ósea está produciendo constantemente elementos maduros que tienen que ser enviados
de manera ininterrumpida a la sangre periférica. Entonces tienes acá precursores que te están generando, por ejemplo, eritrocitos maduros. Bueno, esos eritrocitos maduros hay que estarlos enviando constantemente a través de la vía rápida, que son los sinusoides, a la sangre periférica como tal. Esquemáticamente tú tienes acá tu médula ósea, un hueso, un corte coronal del hueso, tienes en el fondo del hueso trabecular, y los capilares sinusoides que te permiten el paso constante de elementos maduros que están listos para ser exportados a la sangre periférica, ¿no? Tienes acá entonces los neutrófilos maduros, otros leucocitos, ves cómo van pasando por este vaso, este capilar que es súper permeable, van entrando los elementos maduros que son mandados a la sangre periférica, donde constantemente se van reciclando, ¿no? Ejemplo curioso, los megacarocitos que te extienden estas patitas, que son las proplaquetas, que parte del citoplasma de él, que se desprende, es el que va a formar la plaqueta. Eso lo vamos a ver, creo que al final de la clase. Entonces vamos a comenzar con el eritrocito, ¿ok? El eritrocito se madura en un proceso que se llama la eritropoiesis, ¿no? Del eritrocito ya usted sabe qué es él, ya lo conoce en la clase de la sangre. La eritropoiesis dura más o menos una semana, ¿no? Relativamente rápido, bajo la estimulación de la eritropoietina, que ya usted conoce bien, que se produce en el riñón, ¿ok? Ya saben, ¿no? En el enotelo peritubular, si quiere ser más fino, ya eso usted lo conoce bastante bien. Entonces, el eritrocito, para convertirse en el eritrocito maduro, tiene que pasar por todas estas fases, ¿no? Después se lo lee con calma. Este es el esquema del libro. Esto es lo que vamos a nosotros a ver. Todas las fases que ocurren antes que el eritrocito madure. Lo importante es que tú veas acá cuánto dura cada, en cuestión de tiempo, ¿no? Cuánto dura cada fase. No se angustien, esto es lo que vamos a ver. El eritroblasto, el basofílico, el policromatofílico, el ortocromatofílico, el reticulocito, etc. Bien, vamos a comenzar con el proeritroblasto, que es el precursor original del eritrocito. Les pongo acá arriba los tamaños porque el tamaño es una de las claves que te va a diferenciar a ti lo que tú estás viendo. Los blastos por lo general son grandototes. Entonces el proeritroblasto, también se le llama pronormoblasto, va a medir en promedio unas 13 a 18 micras. Como todo buen blasto, es una célula grandotota, miren, un núcleo grandotote, y cromatina fina, o sea, cromatina eucromatina, porque es una célula que está en una actividad de síntesis importante. Dicen que tiene nucleolo. Lamentablemente para nosotros la imagen no es tan buena porque pasa lo que les expliqué anteriormente, ¿no? Para estudiar estas cosas, esto se estudia mejor en sangre periférica. Entonces el escáner no tiene que ser un escáner de mucha prestación para tener 100x, por lo tanto aquí, disculpas, le tengo que pedir porque estas cosas no son, aquí la imagen no puede ser digitalizada, porque el escáner, como es un software, también tiene un filtro, pues, que te potencia la imagen, te corrige cosas como el ruido y eso te ayuda a tener un mejor detalle histológico. Bueno, entonces aquí ni modo, ¿no? Vamos a tener que ver imágenes un poco feillas. Porque vean, no, supuestamente tiene nucleolo, pero en honor a la verdad yo no lo veo. Bueno, le va a tocar confirmarse con la teoría, ¿no? Tiene nucleolo, tiene alrededor del núcleo este espacio blanco, ¿no? Que le llaman halo perinuclear, y el citoplasma es basofílico. Estas características son las que te van a ti a diferenciar un proerito-blasto de los que vamos a seguir hablando en adelante. Otra cosa curiosa es que dice que tiene estas extensiones del citoplasma y la membrana celular que le llaman orejas, o ears, como dice ahí, ¿no? Que son características del proerito-blasto. No solo mencioné porque es que no se ven todos, se ven algunos. Pero es una cosita curiosa, ¿no? Las orejitas esas de membrana plasmática y citoplasmática que se ven en el proeritroblasto. El proeritroblasto se va a diferenciar a su siguiente fase, que es el eritroblasto basofílico. Vean el tamaño, ¿no? 12 a 17 micras. Es un poco más pequeño que el anterior. Pero como dice su nombre, su citoplasma es más basofílico. Vean cómo se ve casi azul el citoplasma. Y esta basofilia intensa se debe a que tienes aquí un montón de ribosomas libres en el citoplasma, que son los que te van a ayudar a esta celulita a comenzar a sintetizar la hemoglobina, que es el producto de la diferenciación del eritrocito. El eritroblasto basofílico va a tener un núcleo ligeramente más pequeño que el anterior,
y la cromatina, la ves, es más tipo heterocromatina, por eso dice más condensada. Y lo importante es que este no va a tener nucleolo. Entonces usted, yo sé que después hace su tablita con esto, ¿no? Para ir diferenciando las diferencias a medida que vamos pasando. Porque ahora vamos a pasar a el eritroblasto policromatofílico. El eritroblasto policromatofílico, verán que él es un poco más pequeño, 12 a 15 micras, que es lo que mide más o menos un neutrófilo. En esta etapa, el tamaño de la célula disminuye. Los ribosomas que vimos en el eritroblasto basofílico también disminuyen, y por eso es que tú ves que el citoplasma se ve como gris, o sea, ya no se ve intensamente basofílico como en el anterior. Eso es una diferencia morfológica fundamental. En este momento, este carácter tintorial del citoplasma cambia porque esta célula se está comenzando a llenar de hemoglobina. Eso hace que tengas áreas de basofilia y de acidofilia que al final del día hacen que este citoplasma se vea gris o grisáceo, ¿no? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué etapa de la eritropoiesis comienza a sintetizarse o comienza a hacerse visible la hemoglobina en el precursor eritroide? La respuesta es en el eritroblasto policromatofílico, ¿ok? Por eso es que el carácter tintorial cambia, porque aquí ya comienza a haber hemoglobina. El núcleo es virtualmente idéntico al anterior, una cromatina más tipo heterocromatina, y nuevamente no hay nucleolo. Luego de este viene otra fase, ¿no? El eritroblasto ortocromatofílico. Aquí se ve más pequeñito, ¿no? 8 a 12 micras, de hecho ya va adquiriendo el tamaño de un eritrocito normal. Los pequeñitos, pues más o menos 8 micras, que 7 8 micras, ya se va achicando el tamaño, o sea que ya se está diferenciando. Este es el normoblasto. Por lo general este es el que se ve en la médula ósea, ¿no? Que tiene un núcleo bien basofílico, literalmente es un puntito negro. En esta fase, ya además está decirles que el tamaño del núcleo se ve más chiquitito. La cromatina es condensada, de hecho es una de las cromatinas más condensadas que hay. Es todavía más condensada que la cromatina del linfocito. Y es una forma como tú lo diferencias en la médula ósea, cuando la ves en el microscopio, ¿no? Los grupitos esos de núcleos bien negritos son normoblastos, o sea, son precursores eritroides. Obviamente esto está tan oscuro que tu nucleolo no vas a ver, y este está sintetizando más hemoglobina. Por lo tanto, acá el citoplasma adquiere un color ya más acidofílico, o lo mismo es menos basofílico, ¿ok? Entonces ves que en el normoblasto el citoplasma es casi del mismo color que el del eritrocito maduro. Interesante esto, ¿no? Es bien, casi ya no hay basofilia citoplasmática. Luego de esta fase viene la fase del reticulocito. Ya es chiquitito, ya es casi el tamaño del rojo normal, del rojo maduro, ¿no? 7 a 10 micras. En esta etapa es donde el eritroide pierde su núcleo. Entonces él bota ese núcleo afuera, y ese núcleo se lo comen nuestros amigos los macrófagos por fagocitosis. En esta etapa, su citoplasma aún posee algunos poliribosomas libres, ¿no? Que es lo que se ven aquí bien azules en esta tinción especial que se llama azul cresil brillante, que es la tinción de elección para ver a los reticulocitos, o los retis también le dicen. Los retis son normales y se ven por lo menos el 1% de la sangre. Los reticulocitos se ven cuando hay estado de hemólisis, hemosangre, lisis, destrucción, ¿no? Entonces, como hay hemólisis, como los eritrocitos normales se están destruyendo, tiene que haber más producción de eritrocitos, por lo tanto comienzan a aparecer más comúnmente estas formas inmaduras, ¿no? Cuando tú ves muchos reticulocitos en sangre, eso te indica de que el paciente tiene algún tipo de hemólisis, que es lo que tú debes estudiar, ¿no? Sobre todo estas tipos anemias autoinmunes que usted conocerá bien cuando ve sus clases de hemato. Entonces recuerda aquí, ¿no? Aquí es donde se pierde el núcleo, en la fase de reticulocito. Y finalmente nuestro amigo acá, que ya usted conoce bien, ¿no? El eritrocito, está de más hablarle de él, ya usted lo conoce bastante. Y lo importante es que la fase de eritrocito se termina cuando ya no hay poliribosomas en el citoplasma. O sea, cuando el reticulocito pierde los poliribosomas, ya oficialmente él es un eritrocito maduro, y para que no se lo olvide, él vive 120 días en sangre. Al cabo de esos 120 días, por lo general él llega al vaso, y en el vaso lo atrapan los sinusoides, estos de Billroth, que veremos en la próxima clase, y ahí mueren. Ese es
la maduración del eritrocito. ¿Verdad? Muy bonito todo, ¿no? Este tema es del libro, ¿no? Tienes acá entonces el pronormoblasto, perdón, gigantesco, grandotote. Verán que aquí no tienes las orejitas, no las tienes. Puedes tener las orejitas, puedes que no las tengan. O también le dicen proeritroblasto. Compárenlo versus un neutrófilo acá, ¿no? Una célula colosal, gigantesca, titánica, como todo buen blasto. Después él se va a diferenciar en el eritroblasto basofílico, que lo característico de él es que el núcleo tiene un citoplasma, que el citoplasma es casi azul, eso se llama basofílico. Luego se va a diferenciar en el eritroblasto policromatofílico, que tiene un citoplasma que es más grisáceo, porque es que comienza a aparecer hemoglobina en su citoplasma. Luego se va a convertir en el ortocromatofílico, que se vuelve más chiquita la célula, ya un citoplasma que es bien acidofílico, casi el color de eritrocito maduro. Y finalmente saltamos acá con el normoblasto, que es un núcleo bien negrito, y después con el reti. Supuestamente este es un azul cresil brillante, no son de la práctica, ¿no? Le pregunto también a su profesora de laboratorio que les hable de eso, porque yo tengo esta de acá del libro, que supuestamente es de calidad, pero tengo esta otra acá. O sea, para mí son dos decisiones diferentes. Con que sepan que reti va con azul cresil brillante, yo me conformo. Y recuerden que él tiene todavía los poliribosomas estos en su citoplasma. Es la manera de diferenciarlo versus sus hermanitos que ya son los más maduros. Bien, ya vimos entonces al eritro. Vamos a la serie granulocítica. Granulocítica porque una cosa importante aquí es la aparición de gránulos, ¿no? Que son los que le dan a los granulocitos maduros, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, sus características especiales que ya vimos en la clase de la sangre. Lo importante es que estas tres células que les acabo de mencionar tienen precursores comunes, ¿ok? Cuando comienzan a aparecer los gránulos específicos es que cada una adquiere su camino distinto: neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Por general siempre hablamos en el granulocito, hablamos del más común, que es el neutrófilo. Es muy raro que alguien se ponga a hablar de la granulopoiesis de los basófilos o los eosinófilos. Así que nosotros nos vamos a concentrar en la granulopoiesis del neutrófilo. El esquema del libro te habla que tienes un mieloblasto, un inicio, una célula grandotota, todo lo que va con blastos son grandes. En el promielocito comienzan a aparecer los granulitos azurofílicos, en el mielocito comienzan a aparecer los específicos, y en el metamielocito ya tienes de los dos. Tienes sobre todo más gránulos específicos, ¿no? En esta parte es que se comienzan a diferenciar en uno de los tres tipos maduros, ¿no? Obviamente en esta cosa hay cambios nucleares importantes. Tú un esquema nada más que solamente le hace énfasis en la formación de gránulos. Después se lo lee con calma en su casa. Bien, vamos a comenzar con el mieloblasto, ¿no? Una célula grandotota, 15 a 20 micras, es realmente inmensa, ¿no? La comparas versus los eritrocitos, una célula gordísima, gigantesca. El mieloblasto es el padre, o bueno, en este caso la madre, de los granulocitos, y es la célula más inmadura de toda la serie mieloide. O sea, el mieloblasto es el padre del neutrófilo, el mieloblasto es el padre del eosinófilo y es el padre del basófilo, ¿no? Una célula grandotota, es redonda, un núcleo grandotote, y ven que él tiene una rayita de citoplasma. Por eso es que dice aquí que el citoplasma es escaso y es basofílico. No tiene el aro perinuclear que encontramos en su contraparte eritroide, hacia alrededor no lo tiene. Y aquí podemos ver un fenómeno que se llama el bastón de Auer, que yo le voy a mencionar más adelante, que el bastón de Auer ocurre por la fusión de gránulos. O sea, se ven como unas barritas eosinofílicas en el citoplasma. La cromatina es fina, más tipo eucromatina, y dice que puedes tener nucleolo, quizás este es uno y este es otro, como puedes tener más de un nucleolo visible. Bien, estos son mieloblastos, células grandototas, núcleo grandotote, y estos palitos rojos son producto de la fusión de los gránulos, y estos son los famosos bastones de Auer. Acá hay otro, si lo buscas en inglés se llama Auer rods. O sea, los Auer rods te hablan de que hay células blasto en sangre y te indican que son células tipo gránulos. Entonces te hablan de una leucemias mieloides agudas, ¿no? Son uno de los hallazgos que se pueden ver en las leucemias mieloides agudas. Son estas células circulantes en sangre con bastones de Auer.
célula grandotota, núcleo de eucromatina, y si tú lo comparas contra un eritrocito, el mieloblasto humilla al eritrocito, es gigantesco. Y no tiene orejitas como en el proeritroblasto. Bien, el promielocito, 10 a 20 micras, sigue siendo grande. A veces describen que es hasta más grande que el mieloblasto. Vean que la diferencia fundamental es que ya está lleno de granulitos, harto de granulitos. Tienes mayor cantidad de citoplasma que el mieloblasto, y ese citoplasma está lleno de gránulos, ¿no? De gránulos, en este caso gránulos azurofílicos. Esos gránulos están llenos de enzimas, que son las enzimas que destruyen, y de una cuestión que se llama la mieloperoxidasa, que es otra enzima que usted conoce, y que usted puede indicar por métodos de inmunohistoquímica, que te indican que estas células son de diferenciación granulocítica. ¿Ok? Eso es interesante, ¿no? Eso te ayuda a ti a diferenciar si esto es mieloide, si es eritroide, si es un tipo monocito, ¿no? La presencia de gránulos que reaccionen a mieloperoxidasa, que se puede mostrar por inmuno, es una de las aplicaciones de esto. Tienes un núcleo aquí redondo, grande, pero no tan grande como en el mieloblasto, y que la cromatina se comienza a condensar más, y también tienes nucleolito. Aquí hay uno y aquí como que hay otro más arriba, puede que este sea otro también. Entonces, el promielocito se va entonces a dividir en su respectiva línea, ya sea promielocito neutrófilo, promielocito eosinófilo o promielocito basófilo. ¿Ok? Cuando comienzan a aparecer los distintos tipos de gránulos eosinofílicos, pero como les dije anteriormente, nosotros nos vamos a centrar hoy en la línea de neutrófilo, porque es la más común y es la que más se estudia. Porque casi todas las leucemias, que son las que sirven para estudiar esto, son leucemias de tipo de diferenciación tipo neutrófilo. Las eosinofílicas son rarísimas y las basofílicas ni se diga. Bien, esto es un promielocito. ¿Cómo lo diferencias del anterior? Porque tiene mayor cantidad de citoplasma. Y este citoplasma está repleto de bastones de Auer. Si no me equivoco, esto se llama una Fagot cell, una célula Fagot. Y esta célula Fagot es característica de las leucemias promielocíticas agudas, que son de las peores leucemias porque provocan mucho sangrado y pueden matar al paciente bien rápido. Lo interesante es que tienen terapia dirigida, que se determina por un tipo de translocación que es la 15-17, y se la terapia dirigida, y el paciente, si se diagnostica a tiempo, se salva, le va relativamente bien para hacer un cáncer agresivísimo. Nuevamente, el tamaño colosal versus los eritrocitos de 7 micras, bucocitoplasma, hay gránulos, y tantos gránulos que se fusionan y te forman ese millón de Auer rods. Núcleo grande, cromatina un poco más basofílica, nucleolito acá. Luego del promielocito viene la fase de mielocito, ¿no? Vean el tamaño de 10 a 18 micras. En la fase de mielocito, dependiendo de qué camino hay elegido el asunto, comienzan a aparecer los gránulos específicos, ¿no? Vamos a hablar en este caso, hasta el cansancio se los digo, de la línea tipo neutrófilo. Ok. La aparición de los gránulos específicos es lo que le van a dar entonces al citoplasma, que es abundante, ese carácter tintorear rosado o más eosinofílico. Entonces aquí tú vas a comenzar a encontrar gránulos de los dos tipos, azurofílicos y gránulos específicos ya sea de neutrófilos, de eos o de basófilos. En este caso son gránulos específicos de neutrófilos. En esta etapa del mielocito, el núcleo le comienza a aparecer una muesquita muy disimulada, por así decirlo, muy sutil. Se llama esta indentación. Y la cromatina se comienza a condensar más, o sea que es una cromatina más tipo heterocromatina. Y lo importante es que aquí se pierde el nucleolo. Eso te habla que esto es una célula menos activa en la síntesis, tiene un núcleo más rudimentario. Ok, entonces yo les pregunto en el examen en qué fase de la maduración del neutrófilo se pierde el nucleolo. La respuesta es en el mielocito. Obviamente es una célula que sigue siendo grande, ¿no? Compara el mielocito versus acá un pequeño eritrocito. Bien. Luego de la fase del mielocito viene el metamielocito, o le dicen los metas. Tamaño es de 10 a 16 micras. Y en el meta comienza a llenarse más de gránulos el citoplasma, ¿no? Va a una cantidad
moderada de gránulos tanto azulofílicos como gránulos específicos. En esta etapa, como dice aquí en negrito, es que se van a ver la mayor cantidad de gránulos en el citoplasma. El núcleo en esta etapa comienza a indentarse más. Ven que comienza a aparecer como un riñoncito o como un porotito, un poroto. Ese es el núcleo que eventualmente va a formar el núcleo polimorfo nuclear conocido del neutrófilo. Que es bonito esto, ¿no? Esta clase es muy bonita. Y nuevamente no se nucleolo, y el meta sigue siendo una célula grandotota, ¿no? Con unos eritrocitos que te demuestran lo grande que él es. O sea, sigue siendo una célula inmadura, pero no tan inmadura como el mieloblasto. ¿Okay? Importante es que todas estas células tienen sus respectivos antígenos en superficie, o sea, los famosos CD o Cluster of Differentiation, que se pueden detectar por el método de citometría de flujo que les mencioné anteriormente. Eso yo lo sé porque tuve la oportunidad de rotar en la clase rotar hematopatología, en este caso una hematología. En Colombia mencionaron estas cosas, ¿no? Es un mundo, por cierto, ya como yo lo dejé de practicar, he perdido gran parte de esas destrezas, pero esa no es otra ciencia. Eso es una cosa que raya en lo aeroespacial. Pero bueno, eso está todavía muy avanzado para su nivel, así que yo nomás se los menciono. Luego del meta viene ya una fase más madura, que se llama el neutrófilo en banda, porque vean que su núcleo es como una banda, o también le dicen como un núcleo en herradura. También usted lo encontrará, depende de donde lo busquen, como la célula en banda. Esta celulita tiene un tamaño más pequeñito, unos 10 a 15 micras. Tiene un núcleo alargado, pero que aún no se divide en lóbulos, que eso es lo que lo diferencia versus el neutrófilo maduro. No hay nucleolo y el citoplasma es bien rosado porque lo que predomina aquí es el gránulo específico, en este caso el neutrófilo. O sea, si fuera una célula en banda tipo eosinofílica, lo que predominará son los gránulos rojos propios del eosinófilo, ¿no? Que son ricos en la proteína mayor, todo eso que es en la clase anterior. Bien, importante es que cuando hay muchas bandas, eso te habla de que el paciente tiene una infección bacteriana, porque él está sintetizando mucho neutrófilo y tú detectas estas formas inmaduras aumentadas en sangre. O sea, una desviación hacia la izquierda, que usted lo verá mejor en medicina interna, creo que lo ve bien. Y entonces eso te habla que el paciente tiene un proceso infeccioso activo. O sea, que el antibiótico que le estás dando no está siendo tan efectivo, ¿no? Porque él está sintetizando activamente neutrófilo, tanto así que se ven formas inmaduras en sangre, que en este caso son formas en banda. Y finalmente nuestro amigo el neutrófilo maduro, ya usted lo conoce bien, con su característico núcleo multilobulado. Lo importante es que desde la etapa de mieloblasto hasta este sujeto pasan de 10 a 14 días, ¿no? Y usted encuentra el neutrófilo casi en todo el cuerpo, ¿ok? Es normal encontrarlo a él. Lo encuentra en médula ósea, que te hablan de que hay diferenciación terminal en médula ósea. Lo encuentras en la sangre y lo encuentras buscando cómo salirse de las rédulas postterminales para ir a atacar a las supuestas bacterias. Entonces, otra cosa importante, recuerde que cuando usted encuentra neutrófilos aumentados en sangre, probablemente el paciente tenga una infección bacteriana. Cuando usted encuentra eosinófilos aumentados en sangre, probablemente tenga él una infestación por parásitos, el que más le guste. Cuando usted encuentra basófilos en sangre, puede ser parásito o puede ser que haya un proceso alérgico activo. Y cuando encuentras linfos aumentados en sangre, probablemente el paciente está cursando con una enfermedad tipo viral. Esas son las generalidades. Obviamente es un poco más complicado el asunto, pero bueno, eso es una base. Eso usted lo va puliendo cuando comienza a rotar clínica y comienza a ver los hemogramas. Y comienza a ver que hay neutrofilia, significa que la sangre está llena de estos amigos. Si tú lo ves en médula ósea pasa esto, ¿no? Tú no puedes distinguir a ciencia cierta qué es qué. Por eso es que la médula ósea está casada con el estudio de la inmunohistoquímica y con el estudio de la citometría de flujo y con el estudio de los extendidos en sangre. Porque en la médula ósea pasa esto, que esto es diferente a esto, tienes que tener demasiado ojo para eso, y ya con los estudios auxiliares, como la inmuno, por ejemplo, ya eso no es tan necesario. Por eso es que yo no les pongo imágenes de médula ósea aquí, porque me pierdo yo, se van a perder ustedes, así que no.
pasa esto, ¿no? Pero bueno, perdón. Esto no es médula ósea, esto se llama un mielograma o smears de bone marrow, también le llaman un extendido de médula ósea o un aspirado de médula ósea. Tú tienes aquí las dos líneas, ¿no? La línea de los neutrófilos versus la línea de los eosinófilos. Esto es súper raro. Y por lo general esto se ve en procesos neoplásicos, ¿no? O sea, se ve cuando el paciente tiene algún tipo de crecimiento en blasto. El más común es gracias a las cuestiones, las leucemias, ¿no? Entonces tú tienes acá en el número 1, a ver si me pierdo, número 1, tienes estos grandototes, ¿no? Estos grandototes que son, tienes el mieloblasto, vamos por orden. Mieloblasto con la MB, que es el grandotote, que tiene un citoplasma que no tiene granulitos. Cuando comienzan a aparecer los granulitos, ya que está leyendo la leyenda al revés, que está raro. Cuando comienzan a aparecer los granulitos, la célula se convierte en un promielocito, ¿eh? Ves que tiene más citoplasma y tiene más granulitos, y de hecho vean que curiosamente el promielocito puede ser más grande que el promieloblasto. Luego de esto viene la diferenciación hacia el mielocito, que son el 2 y el 3, que sí es una célula grande, no tan grande como el promielocito, y que el citoplasma es más rosado porque comienzan a aparecer más gránulos específicos. Luego del promielocito viene el metamielocito, que es donde el núcleo se comienza a riñonar. Esa es la forma en la que yo lo identifico. En el meta aparece esta muesquita en el núcleo, y finalmente después del meta, ¿no? Viene la banda, ¿no? Que dice aquí que es el 5, esta banda está fea. Esta también es una banda, ¿no? Y después viene el maduro, el neutrófilo maduro. Después se ven esto con calma, ¿no? Las identifican y cotejan con las imágenes que les puse en grande en las diapositivas anteriores. Este cuadrito se los puse aquí para que usted vea cómo hasta la etapa de promielocito el precursor es el mismo. La bifurcación a las tres distintas líneas mieloides, granulocíticas en este caso, ocurre en el mielocito. Que esa puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿En qué fase es que se bifurcan los granulocitos? La respuesta es en la fase de mielocito. Se ve bien aquí en el esquema este. Bien, vamos a ver ahora la maduración del agranulocito, sobre todo el monocito. Y otro sabe muy bien que el agranulocito son los monocitos y los linfocitos, ¿no? Yo no tengo que hacer énfasis en eso, se los pongo aquí para que lo recuerde, ¿no? Bien. El monocito viene de un precursor que se llama el monoblasto, ¿ok? El monoblasto, si tú me lo pones al ladito de un mieloblasto, pues son idénticos, morfológicamente son idénticos. Por lo tanto, la identificación del monoblasto requiere del uso de técnicas de identificación de antígeno en superficie, que eso no lo vamos a ver aquí, pero ya les mencioné cómo se hace, ¿ok? El monoblasto cambia cuando evoluciona al promonocito, ¿no? Que tienen un citoplasma un poco más basofílico y se comienza a hacer una muesquita, ¿no? Un núcleo indentado. Y luego viene el monocito como tal, que va a ser el padre del famoso macrófago, ¿no? Del que ustedes son bastante fanáticos. Bien, el monoblasto, como les dije, si lo pones al lado del mieloblasto, es igualito. De hecho, tienes un problema aquí, ¿no? Tienes aquí 1, 2, 3, 4 monoblastos. O sea, esto es una leucemia. Una leucemia porque tienes muchos blastos en sangre, que las leucemias son como se estudian estas cosas. Por eso es que, bueno, es duro encontrar imágenes donde está un monoblasto solito. Él va con otros monoblastos porque va con cosas anormales, cosas en este caso neoplásicas. Importante es que el monoblasto no tiene gránulos. Dice que puede formar ciertos pseudópodos, que son proyecciones del citoplasma. El núcleo es redondo y grandotote, igualito que el del mieloblasto. Puede tener indentaciones, pero eso hallazgo no es ni sensible ni específico para diferenciarlo del anterior, y tiene nucleolo. Comparto estas características, las puede compartir perfectamente un mieloblasto. Entonces yo le pregunto morfológicamente qué células blastos son indiferenciables. Si hay un acápite que diga mieloblasto y monoblasto, esa es la respuesta. Bien, verán que lo mismo, ¿no? Promonocito. Esto es otra leucemia, una leucemia en este caso promonocítica. Grandotote, mide hasta 18 micras, como dice aquí, ¿no? Es grande, quizás puede ser hasta más grande que el monoblasto. Morfológicamente es intermedio entre un monoblasto y un monocito maduro. Eso significa que tiene algunos granulitos
y que el núcleo comienza a desarrollar la mezquita esta o la indentación. Por eso que dice que es un núcleo irregular, ¿no? Y tiene algunos gránulos, sobre todo gránulos de los que yo les hablé ya en la clase del monocito en sangre. Y vean que si es grande, compáralo versus el eritrocito maduro, el monocito es gigantesco, ¿no? Miren por acá esto con un linfocito perdido, pero vean que lo grande que es la célula inmadura, en este caso el promonocito. Y ya después de esto viene nuestro amigo el monocito maduro, que mide de 12 hasta 20 micras, también es bien grande. De hecho, una clave para distinguir un monocito versus, por ejemplo, un neutrófilo que pueden parecerse, es el color del citoplasma, que en el neutrófilo es más rosadito porque tiene gránulos específicos, la multilobulación del núcleo, que en el monocito puede llegar a verse así irregular, donde él dice que tiene un núcleo en forma de riñón, pero lo que lo distingue es que el monocito es más grande. El monocito siempre es más grande que el neutrófilo. Él puede tener estas patitas de su citoplasma que le llaman los pseudopoditos, pseudópodos de pseudo falsos, falsos pies, y algunos granulitos rosados en su citoplasma, en este caso surofílicos, pero nunca tantos como en el neutrófilo. Ellos también comen. Recuerden que el monocito es el padre de los macrófagos, es el padre de los osteoclastos, es el padre de la microglia, que todas son células especializadas en comer, en fagocitar. Y lo importante es que su núcleo, por lo general, dice que tiene forma de riñoncito o de frijol y no tiene nucleolo. Bueno, obviamente en este círculo azulito, estos son monocitos. Recuerden el citoplasma, el tamaño y la forma del núcleo. Acá arriba un eosinófilo con su característico núcleo que es bien rojo. Este puede ser un basófilo porque tiene unos núcleos, se ve casi negro, ni siquiera te permite ver los lóbulos del núcleo. Este de aquí me parece a mí que puede ser otro monocito, puedo equivocarme también. Este de acá, lo ven, son normoblastos, son línea eritroide. Ven que el núcleo es casi negrito, esos son normoblastos. Son las únicas con las que me matriculo, las otras no me arriesgo mucho porque obviamente esto es patológico. Algo está pasando aquí que el paciente tiene tantas cosas anormales en sangre. Bueno, del linfocito, hablamos una parte aquí. El linfocito lo volvemos a conocer cuando veamos la clase de los órganos linfoides. El linfocito maduro, básicamente sus líneas mayores que son líneas T y línea B. El linfocito maduro va a originarse del timo, el linfocito T, por eso se llama linfocito T de timo. Y los otros, los B, van a crecer en los órganos linfoides, que son los vasos, los ganglios linfáticos, las amígdalas, y hay otros, ¿no?, que conoceremos en más adecuación cuando vemos la clase de los órganos linfoides como tal. El linfocito B se origina de la médula ósea, de hecho es el linfocito B de bone marrow, de bone, linfocito B de bone. Esto ya se los dije. Y el progenitor común linfoide se llama el linfoblasto, obviamente, ¿no? Entonces aquí ustedes ven esta imagen, básicamente los órganos linfoides principales, ¿no? Acá arriba en la cavidad oral, orofaringe, nasofaringe, las amígdalas, acá en la región paraesternal el timo, o subesternal mejor dicho, toda la red de ganglios linfáticos que veremos en la próxima clase, el vaso, spleen en inglés. En el intestino hay un órgano linfoide importante que se llama el MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosa, la médula ósea, que también es un órgano linfoide, y vea la interconexión que hay entre todos estos sistemas. ¿Ok? Eso es materia de otra clase, por lo tanto no voy a hacer mucho énfasis en eso. Bien, el linfoblasto, ¿ok? Grandotota, como todas las células de la sangre, inmaduras, y es a 20 micras. El linfoblasto se caracteriza porque él es casi puro núcleo. De hecho, el citoplasma de él es literalmente una rayita discreta de citoplasma, una célula grandotota con puro núcleo. O sea, es una característica que lo diferencia del mieloblasto, por ejemplo. El mieloblasto tiene algo más de citoplasma. Importante es que en ese poquitito de citoplasma no hay gránulos específicos, no hay gránulos de hecho. El núcleo es grande, condensado, y la cromatina es una cromatina bien oscura, tipo heterocromatina, y el núcleo lo dice que existe, pero es inconspicuo, o sea que no es fácilmente visible, ¿no? Aquí el linfoblasto, aquí hay otro linfoblasto, probablemente esto es una leucemia, en este caso linfoblástica, ¿ok? Y aguda, las leucemias son agudas, excepto la crónica, que son, eso es otro tema. La cosa del Filadelfia y la translocación de 22, eso es otra cosa.
Y verán aquí una cosa que ustedes conocerán en la clase de hematología, ¿no? Cuando los eritrocitos cambian de forma y se deforman, por ejemplo, este que tiene una forma de lágrima se llaman dacreocitos, ¿no? Bueno, eso no quiero extenderme de lo que me corresponde a mí. Cuando el linfoblasto va madurando, su tamaño va disminuyendo, ¿no? Y entonces pierde el nucleolo. Y entonces, si él va al timo o si va a los ganglios, por ejemplo, va a adquirir distintas funciones. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y ven aquí el tamaño de este linfoblasto gigantesco, ¿no? Una rayita de citoplasma versus su hijito, el linfocito chiquito. Bastante, morfológicamente bastante parecido, solamente que en el linfocito maduro todo es más pequeño. Bien. Nuestros precursores linfoides, y realmente no linfoides, leucocíticos, por así decirlo, porque involucran linfoides y mieloides, pueden salirse de control, y ese salirse de control va a producir los desórdenes mieloproliferativos, que son neoplásicos. En este caso son neoplásicos y son malignos, ¿no? El más conocido de este es la leucemia de leu blanco, hemia sangre, o sea, blancos en sangre. Entonces en este caso en la leucemia lo que hay es blastos en sangre, 20% que es la convención, ¿no? Puede haber leucemia de origen linfoide, que es la leucemia linfoblástica, y de origen mieloide, que es la leucemia mieloide. En este caso puede ser aguda, y puede haber leucemia mieloide de neutrófilos, puede haber leucemia mieloide de monocitos, puede haber de eritrocitos, puede haber de vasos, o sea, de todo lo que nosotros hemos hablado tiene su contraparte maligna. Y hay una contraparte que es la crónica, que ya yo les hablo un poquito, ¿no? Usted la conocerá bien cuando dé hemato. En estos pacientes el problema es que miren, esta médula ósea está llena de blastos, porque la proliferación de blastos está fuera de control, porque la señalización de producción a blastos está averiada y comienza la célula madre original a producir blastos. ¿Cuál es el problema? Que estos blastos te ocupan espacio, y como estos blastos te ocupan espacio, tú no puedes tener una hematopoiesis normal. Por ejemplo, en esta médula ósea no hay espacio para la eritropoiesis. Por eso es que los pacientes con leucemia están anémicos. En este lugar no hay espacio para trombopoiesis. Entonces no se van a desarrollar sus plaquetitas. Por eso es que el paciente con leucemia sangra. ¿Okay? Por eso es que una manifestación clásica es el sangrado de las encías, porque los pacientes tienen problemas con la coagulación, porque tienen una trombopoiesis inadecuada. En este espacio tampoco hay espacio para que maduren los neutrófilos, por lo tanto no van a tener neutrófilos maduros en sangre, y ese paciente entonces es incapaz de defenderse contra infecciones. ¿Okay? Entonces ven que esto no tiene ningún beneficio, eso es perjudicial. Bueno, entonces esto ustedes lo verán con más detenimiento cuando en su clase de hemato. Ahí verán las leucemias, las manifestaciones clínicas, los tratamientos. El tema de las leucemias es un tema, lo que usted lee hoy, el próximo año ya cambió. O sea, esto está evolucionando mucho gracias a todo esto, ¿no? Al estudio de la médula ósea, los mielogramas, las terapias con la citometría del flujo, con los cultivos celulares. Todo esto es una ciencia cambiante y que evoluciona mucho. Que ustedes, como son muchachos muy inteligentes, les competirá en su momento aprender. ¿Okay? Recuerden que la medicina de ahorita no es la misma con la que se formaron, por ejemplo, mis padres, que son médicos, no es lo mismo, ¿no? Los conocimientos que yo tengo no son de cerca los de ellos. Claro, eso no quiere decir que yo sepa más de ellos, yo sé más que ellos en mi área. Ellos saben más de ellos saben más en sus respectivas áreas. Una cosa que no se compra ni se adquiere, a menos que tengas canas, es la experiencia, ¿no? Es una cosa importante. Pero bueno, eso lo aprenderán ustedes con el paso del tiempo. Y bonito, ¿no? Vean el hueso maduro aquí, ¿no? Con sus láminas o lamelaciones, y nuestros amigos los osteocitos en sus piscinitas. Y ya para terminar vamos a hablar de las plaquetitas, ¿no? Que siempre es importante mencionarlas porque como son chiquititas a veces las dejamos como en el olvido. Miren, esto es una leucemia de aquí a China. Vean cómo está llena esta cuestión, está hasta que da picazón, llena de blastos. Bueno, así es como se ve una leucemia en un mielograma. Harta de blastos. Obviamente más del 20%. Pero en esta célula hay un chico grande.
una célula grande que se llama el megacariocito. Mega de grande, carios de núcleo y cito de célula, o sea, una célula con un núcleo gigante. El megacariocito se origina de un precursor que se llama el megacarioplasto, que se diferencia en megacariocitos bajo la influencia de esta unidad formadora de colonia que se llama la trombopoyetina. Los megacarioplatos son realmente grandes, miden de 25 a 50 micras, y lo importante es que ellos tienen un núcleo grande que es lobulado, que le da esa apariencia de tener una multinucleación, que realmente es una multilobulación, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque dentro del megacarioblasto y el megacariocito se dan mitosis, pero se dan mitosis donde la célula no se divide en el núcleo, se lobula el núcleo. Este proceso tan curioso propio del megacariocito se llama la endomitosis, que es replicación del ADN sin que ocurra una división celular como tal. Eso significa que estos núcleos del megacariocito tienen muchos sets de cromosomas. Esto es característico de él. Entonces yo les pregunto en el examen, ¿qué célula se caracteriza por realizar endomitosis? La respuesta es megacariocito. Hay otras que lo hacen, pero la característica de él es el megacariocito. Bien, los megacariocitos son todavía más grandes que el megacaroblasto, ¿no? Miren esto, yo creo que esta puede ser la célula más grande en estado normal, 150 micros, o sea, vean qué grandes que son, parecen unas nubes, y vean los núcleos que son polilobulados, que le dan esa apariencia multinucleada, porque ocurren muchas endomitosis, es como una célula con muchos núcleos dentro de ella. Citoplasma abundante, va a encontrar muchas mitocondrias, un rugoso bastante desarrollado y un núcleo extenso que explican cómo él tiene que tener una maquinaria adecuada para producir plaquetas con sus respectivos gránulos específicos que ya hablamos en la clase anterior. Tú encuentras megacarocitos sobre todo en la médula ósea, pero en ciertas situaciones encuentras en el vaso y encuentras también en los pulmones. Una situación curiosa donde tú encuentras megacarocitos en el pulmón es en el COVID-19. Está descrito en ciertas autopsias, está descrito en que tú encuentras megacarocitos en el pulmón. Eso te habla que el paciente está en un estado proinflamatorio severo, ¿ok? De la fisiopatología del COVID no voy a entrar en detalle porque es otro tema, pero es curioso cómo se encuentran megacarocitos en el pulmón. Ok, mira, ¿no? Grandotote, inmenso, realmente gigantesco. Compárenlo versus este neutrofilito hasta que da pena. Pues se llama megacariocito, o sea, gigantesco. Y un núcleo multilobulado porque ocurren dentro de él mucha replicación del DNA, pero sin división celular como tal. Ok, reseña breve de cómo se forma la plaqueta. Tú tienes en la médula ósea un megacariocito. Tienes varios, ¿no? Pero vamos a coger uno, ¿ok? El megacariocito comienza a extender unos tentáculos o unas patitas bien largas, ¿no? Esas patitas se van a llamar proplaquetas. El megacariocito existe cerca de los sinusoides de la médula ósea. Entonces él va a agarrar esas patitas y las va a extender por encima del endotelio, de estos sinusoides, y estas proplaquetas van a entrar a la luz del sinusoide. En este punto, gracias a mecanismos de citoesqueleto, de polimerización y despolimerización, gracias a filamentos de actina y microtúbulos, desde acá del citoplasma del megacariocito se van a transmitir granulitos hacia las patitas de las proplaquetas, ¿ok? Cuando estas proplaquetas están listas, desprenden de sus extremos las vesiculitas. Y adivinen, esas vesiculitas se van a liberar dentro de la luz del sinusoide, y esas vesiculitas son las que nos forman entonces a nosotros nuestras plaquetas. Que ya usted conoce la plaqueta, qué función tienen, ¿no? Bien bonito esto, bien interesante. Si usted agarra un megacariocito y ve su núcleo, ve su citoplasma, verá el núcleo irregular que es, y verá que el citoplasma está lleno de gránulos, ¿no? Esos gránulos viajan gracias a transporte de citoesqueleto, polimerización de los microtúbulos, viajan hacia las proplaquetas que eventualmente van a formar a las plaquetas, ¿ok? Importante aquí, se leen después con calma, es que de un mega salen miles de plaquetas. Interesante, ¿no?
y cuando ya el megacarbohidrato ya no es tan útil, sufre apoptosis, pues recuerden que esto es bien regulado, y después se lo comen los macrófagos. Bien. En los pacientes donde esto que yo les he resumido está deficiente, esto va a haber desórdenes hemorrágicos. Una manifestación del desorden hemorrágico son estas petequias, ¿no? Las petequias son microhemorragias, y el paciente que te hace esto probablemente tiene desorden en las plaquetas, porque las plaquetas están disminuidas, por lo tanto la coagulación no es muy efectiva, y esto se llama trombocitopenia, ¿no? Trombocito de plaqueta, penia de disminución. Runchamente también le llaman plaquetopenia, pero el término científico así más fancy es trombocitopenia. Esto ocurre porque la megacardiopoiesis tiene algún defecto, porque puedan haber deficiencias en la dieta, en el ácido fólico, o a nivel de la absorción en el estómago por deficiencia de B12, ¿no? Tú te lo verás con más calma cuando dé medicina interna, cuando dé pediatría y cuando dé hemato. También puede ser producto de cuestiones autoinmunes, ¿no? Como unas púrpuras autoinmunes, que usted también la verá con más calma cuando dé hemato. Bien, esta clase yo trato de hacerlo lo más llevadera posible, ¿eh? Créanme que si esta clase yo quisiera, yo agarro 1 hora para hablar de cada... Bueno, pues voy a hablar 1 hora de la maduración del eritrocito, 1 hora de la maduración del monocito, 1 hora de la maduración del granulocito, que es lo que yo creería que usted va a ver en la clase de histología 2. Por eso es que yo le hablo que estos son generalidades de órganos y sistemas, ¿no? Porque, ¿qué hago yo, no? Como yo tengo práctica y tengo experiencia en el ámbito clínico hospitalario, yo sé lo que usted necesita saber y lo que a usted le consume disco duro innecesariamente. Por eso es que yo puedo agarrar este capítulo del libro, que es bastante complicado, árido y difícil de leer, y se los resumí. Por eso es que yo le hablo que estas son clases de generalidades. Trato de no extenderme y trato de aportarle, ahorita que puedo, un poquito de los conocimientos prácticos que pueden que el día de mañana a usted le ayuden a fundamentar mejor sus conocimientos, que vea en fisiología, que vea en farmacología, que vea en fisiopatología y eventualmente en la clínica. Espero yo que sean de provecho. Yo creo que son útiles, pero bueno, yo sé que es buco material, nuevamente la palabra buco, que fue ser un profesor eso. Yo sé que es buco material, pero bueno, ¿no? Eso es lo que te diferencia al médico de la enfermera, te diferencia al médico del tecnólogo médico, te diferencia al médico general del médico especialista, ¿no? O sea, saber este tipo de cosas son los que te dan a ti la autoridad. Así que bueno, toca estudiar, muchachos, ese es su trabajo. Así que yo encarecidamente les asigno esa tarea. Me despido por hoy. Muchas gracias por su atención. Les agradezco. Chao, dudas, comentarios, preguntas. Ya saben cómo. Espero que estén